Trabajaremos el contenido 7.1.4, que como ya sabemos corresponde a primer grado de secundaria. En este nos dice o trata de la construcción de sucesiones de números o de figuras. Sucesiones. Tú ya sabes qué es, qué número sigue, si va de 2 en 2, de 3 en 3, o las figuras, de cuánto en cuánto van aumentando. Dice a partir de una regla dada, es decir, que te van a dar la regla y tú la vas a determinar en lenguaje común, como tú la entiendas. Puedes escribir que va aumentando de 5 en 5, de 6 en 6, o con una formulación en lenguaje común de expresiones generales, que tú des la regla, que tú expliques o que te la digan y tú determinas los números que describen esa regla. Dice que definen las sucesiones con progresión aritmética o geométrica de números o de figuras. Así que vamos a ver sucesiones con números y también con figuras. Para eso es muy importante que seas muy observador del avance que tienen ciertos números o cierta figura. Dice, intenciones didácticas, que los alumnos construyan sucesiones de números con progresión aritmética y con progresión geométrica a partir de la regla general o de la regla de la regularidad, de cuánto en cuánto va aumentando, respectivamente, dadas en lenguaje común. Es decir, tú todavía no das una fórmula, solamente tienes que explicar con tus propias palabras qué regla estás siguiendo. Dice la consigna, el siguiente esquema representa lo que realiza una máquina al introducir las posiciones de los primeros 5 términos de una sucesión. Imagínate que en esta máquina, que aquí está su entrada, aquí está lo que hace la máquina y aquí es lo que saca. Entonces en la entrada se le llama la posición, los números que van entrando, y en la salida es la sucesión, los números que se están obteniendo. La posición se refiere al lugar del número de la figura, como si fuera el número de figura 1, número de figura 2, o la posición 1, o el lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4. ¿Qué pasa cuando entra el lugar 1? ¿Qué hace la máquina? Que al entrar el 1, obtuve un 0. ¿Qué pasa con el 2 cuando entró a la máquina? Que en la salida la sucesión me arrojó un 2. ¿Qué pasa con el 3? Que al entrar me arrojó un 4. Y así sucesivamente. ¿Qué hace la máquina con estos números para que me arroje estos? ¿Qué pasaría si introducimos el 10? ¿Qué número arrojaría? De eso se trata. Para eso, yo hice una tablita aquí a un lado poniendo mi posición y mi sucesión, es decir, entrada y salida. En la entrada, pues ya vimos que entra el 1, el 2, el 3, 4 y 5. Mi sucesión en la salida, cuando entró el 1 salió 0, cuando salió el 2 salió un 2, cuando entró el 2 salió un 2, cuando entró el 3 salió un 4, cuando entró el 4 salió un 6 y cuando salió el 5 salió un 8. Bien, dice la máquina, aquí está la regla de lo que hace la máquina, dice, regla general, al número de la posición se multiplica, es decir, al número de la posición se multiplica por 2 y el resultado se le restan 2. Bien, entonces quiere decir que al número de la posición, en este caso que es el 1, dice la regla, se multiplica por 2. Bien, aquí lo voy a hacer, 1 por 2, 2. Y al resultado se le restan 2. Al resultado le resto 2 y obtengo 0. Bien, es correcto. Vamos a ver con el 2. Otra vez al número de la posición, pero ahora la posición es el número 2. Dice, lo multiplico por 2, es decir, la regla es para todos la misma, multiplicarlo por 2. 2 por 2, 4. Y al resultado se le restan 2. ¿Cuánto me quedan? 2. Y es lo que me da aquí. Quiere decir que es correcto. Vamos con el 3. Cuando introducimos el 3, todos se multiplican por 2, porque es lo que dice la regla. Me da 6. Y al resultado, a todos se les resta 2 y me quedan 4. Lo mismo con la siguiente posición. Entró el 4, lo multiplicó por 2
y al resultado se le resta 2. Así que obtiene 6. Y por último, 5 lo multiplica por 2, que le da 10, le resta 2 y le quedan 8. Con este entendido, entonces la regla dice que a todos los números de la posición se multiplican por 2 y el resultado se le restan 2. Esto quiere decir que cualquier número que entre o que quede en la posición se tiene que multiplicar por 2, restar 2 y obtendría el número de la sucesión. En este entendido dice, aplica la regla que emplea la máquina y determina los términos que están en las posiciones 10, 11, 12, es decir, el 10 entró aquí, ¿qué número sale? Bien, la regla entonces sería aquí 10 por 2 me da 20 menos 2, 18. Aquí quedó el número 18. Ahí no cabe, lo voy a estar haciendo acá. 11 por 2, 22. Menos 2, 20. 12 por 2, 24. Menos 2, 22. Por último, 13 por 2, 26 menos 2, 24. Si te das cuenta, se multiplica por 2 y se le restan 2 porque me está pidiendo de la misma máquina. Así que ya determiné la progresión que está teniendo. Si me doy cuenta, 18, 20, 22, 24, ¿qué número sigue? 26, 28. Ya te diste cuenta que la sucesión va de 2 en 2. Tú la terminas y por favor escribe esto que está acá. Bien, dice ahora, si se introducen los números 50, 100, 500 y 1000, ¿cuáles son los términos de la sucesión, es decir, de la salida, que corresponden a estas posiciones? Vamos a hacer aquí nuestras operaciones, aunque ya lo hagas mental, es necesario justificar. Entonces, 50 va a entrar, la máquina dice que lo multiplica por 2, le da 100, le quita 2 y obtendrá 98. Ahora con el 100 también por 2, le resta 2 y ¿qué número obtiene? Luego 500 por 2, lo que le da menos 2 y ¿qué número obtiene? Y así con el 1000. Recuerda que es la misma regla. Multiplica por 2 y le resta 2. Vamos al que sigue. Dice, otra máquina emplea la regla de regularidad siguiente. Al número anterior se multiplica por 3 para obtener el siguiente término. Si el primer término de la sucesión es 5, el primer término es el 5, determina los primeros 6 términos de la sucesión, quiere decir las 6 posiciones o los 6 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, los 6 números que entran, ¿qué sucesión tendría? Bien, la regla dice, al número anterior se multiplica por 3 para obtener el siguiente número. Al número anterior se multiplica por 3 para obtener el siguiente. Y me da 15. Para este dice, al número anterior se multiplica por 3 para obtener el que sigue. Al número anterior se multiplica por 3 para obtener el que sigue. Quiere decir que la regla es que voy a estar multiplicando por 3 para seguir encontrando los números siguientes. Continuamos con el siguiente problema. Este lo terminas. Dice, si la regla que permite determinar cualquier término de una sucesión es al número de la posición, son todos estos, ya sabes que son todos los lugares, al número de la posición del término se multiplica por 2 y al resultado se le suman 3, encuentra los primeros 10 términos de la sucesión. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Voy a borrar esta tablita
Y esta es mi posición o mis lugares, estos, y aquí voy a encontrar la sucesión. Si no cabe aquí, lo puedes hacer en tu cuaderno. Si tienes el espacio, hazlo de manera ordenada. Entonces dice, al número de la posición, aquí vamos a subrayar la regla para que la tenga. Al número de la posición se multiplica por 2 y el resultado se le suman 3. Bien, empezamos. Lo voy a hacer aquí en esta parte. Al número de la posición empiezo con el 1. Lo multiplico por 2. Obtengo 2. Y al resultado se le suman 3. Obtuve el 5. Ese es el primer término de la sucesión. Vamos con el que sigue. Al número de la posición ahora es el 2. Lo multiplico por 2. Y le resto, me da 4. Perdón, y le sumamos 3. Me da 7. Este es el segundo término de la sucesión. Vamos con el tercero. Dice, se multiplica por 2 y al resultado se le suman 3 y obtengo el 9. Con ese entendido, mi regla dice que toda la posición se multiplica por 2 y se le suman 3. Y así voy determinando los demás. Realiza otros 3 y te darás cuenta que tu sucesión va aumentando de 2 en 2. Es decir, aquí va a estar el 11, 13, 15. Determina los demás, pero realiza 3 ejercicios más para que lo practiques como lo hice yo acá. Bien, vamos con el último. Dice, una sucesión está determinada por la siguiente regla de regularidad. Al número anterior, este es como el que estaba acá, que es de regularidad. Al número anterior se multiplica por 3 para obtener el siguiente término. Si el primer término de la sucesión es 10, el primero es 10, ¿cuáles son los 5 términos de la sucesión? Esta es la sucesión. Aquí no hay posición. Aquí nada más me está dando las respuestas. Y quiere los 5 números de la sucesión. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, el primer número me dijo, el primer término de la sucesión es 10. Para encontrar el que sigue, dice, al número anterior se multiplica por 3 para obtener el siguiente término. Así que lo multiplico por 3 para obtener el que sigue, que es el 30. Para obtener el que sigue se multiplica por 3 para obtener el 90. Y así sucesivamente. Al número anterior lo voy a estar multiplicando por 3 para encontrar el número siguiente. Bien, hasta aquí termina plan de clase 1 de 3.